Es para mí un honor estar aquí. Reconozco el liderazgo del licenciado José Eduardo Calzada, porque los distintos pronunciamientos y acuerdos que se han vertido en esta reunión son relevantes para el funcionamiento de la República y para el trabajo conjunto de cada uno de los gobiernos de los estados y desde luego del gobierno federal en acompañamiento a las distintas tareas que tenemos en común. Muchas gracias. También saludo a la señora y los señores gobernadores y a los gobernadores electos que el día de hoy nos acompañan y a los estimados servidores públicos de los 3 órdenes de gobierno que están en esta reunión. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me es grato transmitir a todos ustedes el saludo y la felicitación del señor presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, en este día tan especial para la Conferencia Nacional de Gobernadores en su 10º aniversario. Hoy festejamos la consolidación de este importante mecanismo de diálogo sobre los retos y las necesidades de nuestro país, porque los acuerdos y el diálogo son precisamente entre los gobiernos de las entidades federativas y con la Federación, son fundamentales para seguir trabajando en esta ruta de transformación institucional que el Estado mexicano ha emprendido en los últimos años. En la última década, en México hemos comprobado que es la responsabilidad compartida, la cooperación, la coordinación entre gobiernos estatales y el gobierno federal, el mejor camino para concretar los cambios necesarios que requiere nuestro país. Muchas felicidades, enhorabuena y que siga esta conferencia trabajando por el fortalecimiento del federalismo de la República. He escuchado, como ya se los decía, los diversos temas y planteamientos de la presente reunión, me referiré en breve a algunos de ellos, y cada uno de estos significa una nueva oportunidad para avanzar en este esfuerzo de diálogo, de colaboración institucional que gradualmente durante la administración del presidente Calderón ha ido sumando el compromiso de los mandatarios locales, sigue dando muy buenos resultados. Quiero señalar de manera muy puntual este convenio que estamos firmando simbólicamente el señor gobernador del estado de Querétaro y un servidor, y que hemos firmado también con cada una de las entidades federativas que hoy nos acompañan, que es el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas. Hoy es un día histórico para México, porque en el marco de la nueva Ley General para la protección de los defensores de derechos humanos y de los periodistas, estamos instrumentando un mecanismo de coordinación para que todos los gobiernos y todas las autoridades cumplamos con nuestra responsabilidad de proteger y de garantizar la labor de los periodistas y de los defensores de los derechos humanos. Este hecho, sin duda, nos traerá grandes beneficios para la consolidación de nuestra vida democrática. Al proteger a los periodistas y a los defensores de derechos humanos, el Estado mexicano garantiza que la sociedad siga informándose y a la vez que las autoridades sigamos siendo observadas para que nuestro trabajo se realice con estricto apego a la ley y de esta forma ninguna persona sea vulnerada en sus derechos fundamentales. La mejor manera de garantizar no solamente el derecho a la información, sino cualquier otro derecho humano, sino también y cada una de las libertades de los mexicanos, es precisamente que el Estado se haga responsable de fortalecer sus instituciones y recuperar plenamente las capacidades de los gobiernos para que se cumpla y se haga cumplir la ley. Es precisamente en ese sentido que se ha implementado con toda firmeza desde el inicio de esta administración federal una estrategia nacional de seguridad que tiene 3 componentes. El primero, desde luego, el de contener y llevar a los delincuentes ante la justicia. Un segundo componente que es el de la transformación institucional verdaderamente notoria, en el cual se ha sumado el concurso de los gobiernos estatales y municipales a través de mecanismos como el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y un tercer componente al que también se ha hecho referencia en esta mesa, de reconstrucción del tejido social. Estoy convencido de que hoy todos los gobiernos locales asumen su responsabilidad de trabajar para que en ninguna entidad federativa, en ningún municipio, los activistas de los derechos humanos o los profesionales de la libertad de expresión sean afectados en su integridad o en su vida por los delincuentes, ni mucho menos por las autoridades. El gobierno federal defiende los derechos humanos no solamente por convicción, sino por el más alto sentido de responsabilidad que nos ha sido encomendado por la sociedad. Las tareas que el Gobierno de la República ha realizado en coordinación con los gobiernos locales para recuperar la seguridad de los mexicanos se llevan a cabo en nuestro país
con total apertura a la observación de los organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales. Hoy en día, cualquier acción que de manera aislada cometa un servidor público en contra de una persona violentando sus derechos es reprobable y es condenable. No solamente eso, en el gobierno del presidente Calderón, toda acción conocida de algún funcionario que traiciona la confianza y la responsabilidad que le ha sido encomendada es investigada y en su caso castigada con todo el peso de la ley. Hoy en día existe en México un trabajo continuo, corresponsable, institucional y apegado a la ley para restablecer las condiciones que permitan el más amplio ejercicio de los derechos y las libertades de las personas. Hemos estado durante esta administración permanentemente abiertos a la observación, al diálogo, a las críticas constructivas que abonan de manera sistemática a el mejoramiento de las tareas de gobierno. Los avances que juntos hemos construido para garantizar los derechos de todas las personas deben de preservarse y ampliarse por la siguiente administración. En este sentido, también los invito a aprovechar la colaboración con los organismos internacionales de derechos humanos para mejorar y fortalecer los procedimientos, leyes, mecanismos dentro de las entidades federativas. Quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer y agradecer la disposición de varios de ustedes, gobernadores de las distintas entidades federativas, para dar un seguimiento puntual y preciso a cada uno de los casos en materia de derechos humanos que tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como organismos internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otros, así como organizaciones de la sociedad civil, han hecho de nuestro conocimiento y poder avanzar en su caso en las investigaciones correspondientes, tanto en el fuero federal como en el fuero común. Quiero también referirme en esta ocasión al severo problema de la sequía que se ha presentado en una parte importante de nuestro territorio nacional, que, como se ha dicho aquí, ha merecido una atención especial del Gobierno de la República y también de los gobiernos de las entidades afectadas. Se trata de un problema que, desde luego, tiene un origen profundo en la transformación del entorno climático y de los recursos que contamos para hacer frente a este cambio. Se trata precisamente de un problema que debe seguirse viendo con una perspectiva de urgencia y también con una visión de mediano y largo plazo. A este respecto, vale la pena señalar que durante el presente sexenio los recursos del Fondo General de Participaciones a las entidades federativas se han incrementado en casi un 50%. Estos recursos también nos permiten sentar las bases para mejoras sustanciales en materia de infraestructura, además de todas las obras realizadas por el Gobierno de la Federación en la materia. Pero para atender puntualmente el problema de la sequía, el Gobierno federal estableció una estrategia integral de atención a los estados afectados, por lo cual se destinaron, incluso el año pasado, más de 5,000 millones de pesos. Y el 24 de enero del presente año, el presidente Calderón implementó el Programa Integral de Atención a la Sequía por medio de un acuerdo presidencial que nos ha permitido direccionar un presupuesto de casi 34,000 millones de pesos, que fue posteriormente ampliado a poco más de 37,300 millones de pesos, de los cuales, precisamente por la urgencia de la que se trata, de enero a junio, ya se han ejercido casi 30,000 millones de pesos en las 22 entidades con mayor afectación. Todos estos recursos han sido utilizados, primero, para lograr el abasto de agua en la población de las zonas afectadas; segundo, para que las comunidades más azotadas continúen teniendo acceso a la alimentación y salud; y tercero, para proteger el ingreso familiar y apoyar el empleo y las capacidades productivas de las comunidades afectadas. Asimismo, lograr un uso sustentable de los recursos y un manejo más adecuado del agua y activar esquemas de aseguramiento y financiamiento para poder resarcir a los productores afectados. El Gobierno de la República ha atendido la emergencia de la sequía con responsabilidad y con transparencia, y seguiremos trabajando con los gobernadores de las entidades federativas para asegurar que estos recursos se están ejerciendo y para dar seguimiento a otras acciones que pudieran ser necesarias en la atención de este problema. Señora gobernadora, señores gobernadores, los problemas de nuestro país requieren, es evidente, de soluciones compartidas. Parte de nuestra responsabilidad es seguir consolidando juntos el camino emprendido para el fortalecimiento de nuestras instituciones a fin de hacerlas cada día más eficaces. Sin duda, hemos logrado avances muy importantes colaborando bajo el principio de corresponsabilidad. En materia de seguridad, por ejemplo, vale la pena señalar
que el fortalecimiento de las instituciones del orden local avanza con la mayor cantidad de recursos destinados en la historia para poder fortalecer las capacidades de estados y municipios en materia de seguridad. Este monto en 2012 alcanzó 17.300 millones de pesos que se han venido ejerciendo conforme a las reglas acordadas en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hemos avanzado en la evaluación y la certificación de policías. Gracias a este trabajo de las entidades federativas y del Gobierno federal, hoy día México cuenta con más de 100,000 elementos estatales y municipales ya pasados por control de confianza y determinados como aptos para servir a los ciudadanos. Esto equivale a prácticamente un promedio de 3,000 elementos para cada una de las entidades federativas. En corresponsabilidad con este esfuerzo de certificación y de verificación de aptitudes, es necesario acelerar también la depuración de los propios cuerpos policiales de aquellos elementos que también han sido identificados precisamente como no aptos para el servicio público en materia de seguridad. Es por eso que tenemos que redoblar el paso. La meta acordada y comprometida para 2013 es concluir con la evaluación y certificación de la totalidad de los elementos que integran los cuerpos policíacos. Es precisamente ese compromiso del Gobierno federal de seguir apoyando a las entidades federativas en este proceso de depuración el que vengo a refrendar en esta ocasión. Creo que también es pertinente señalar que es oportuno avanzar con mayor celeridad en la consolidación del nuevo sistema de justicia penal. Debemos acelerar nuestros esfuerzos para el 2006, para que en el 2006, tal y como lo establece la Constitución, esté operando en todo el país un sistema de justicia penal más eficaz y transparente que dé respuesta a la exigencia ciudadana de una justicia pronta y expedita. A ese respecto, también agradezco las invitaciones que he tenido de algunos de ustedes para poder acompañarlos en la inauguración de algunas obras de infraestructura en la materia y poder, en esa medida, seguir apoyando el trabajo de los gobiernos estatales con los subsidios así determinados por el Congreso de la Unión y con los préstamos a fondo perdido que ha determinado el presidente de la República en el Fondo de Infraestructura. Tenemos que seguir todos trabajando de manera sistemática y abierta para llevar ante la justicia a los criminales que atentan contra la vida, la integridad y las libertades de los mexicanos. El día de hoy firmamos este convenio y los invito en esa medida a hacernos responsables del trabajo que se requiere para llevar a los periodistas y a los defensores de derechos humanos la protección de sus actividades conforme nos lo manda la ley. Estamos fortaleciendo un México con un Estado de Derecho renovado, con mejores instrumentos, con una decisión política inquebrantable de los poderes de la Unión y de los órdenes de gobierno para que le podamos así brindar más oportunidades de desarrollo a todos los ciudadanos. Sigamos adelante, trabajando para consolidar nuestra democracia como un sistema de gobierno y una forma de vida que constituya el mejor medio para generar las condiciones que nos permitan a todos los mexicanos vivir mejor. Cuenten siempre con el secretario de Gobernación y con el presidente de la República para seguir transformando a México en un país más justo, más ordenado y más próspero. Muchas gracias. Muy bien, secretario. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario de Gobernación. Gracias por su mensaje y le pedimos que sea el atento conducto para hacerle llegar un saludo cordial al señor presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa.